Hablemos ahora de una segunda variante del test de hipótesis, que es cuando el test es para dos lados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Two-sided test. En el ejemplo anterior nosotros queríamos testear nuestra idea era que la hipótesis alternativa era que las guaguas en Australia su peso era ser mayor que 3.000 gramos. Eso asume que teníamos alguna información a priori de que el promedio de los pesos en Australia definitivamente no iba a ser menor que 3 kilos. Muchas veces eso no es el caso, ¿no? Uno no tiene ni una información a priori, ¿no? Quiere saber solamente que la cosa sea distinta. En ese caso, si no tuviera esa información a priori, entonces nuestra hipótesis alternativa sería que los pesos de las guaguas en Australia son distintos a 3 kilos, no mayor. Entonces eso nos permitiría que los valores extremos o distintos a la hipótesis nula vayan por los dos lados. O sea, sea distinto a la hipótesis nula tanto observar algo muy chico como muy grande. Entonces eso nos permite ¿no es cierto? que el peso promedio sea menor o mayor que 3 kilos. Esto es un ejemplo de un test de hipótesis de dos lados, de dos colas. Dos colas porque vamos a tener que mirar las dos colas de la sampling distribution. A diferencia del ejemplo anterior que teníamos un test de una sola cola. Entonces eso compactamente se reescribe así. Nuestra hipótesis nula ahora es que mu es 3 kilos y nuestra hipótesis alternativa es que mu es distinto a 3 kilos. Entonces calcular el test statistics, el estadístico muestral, se mantiene porque sigo calculando mi estadístico muestral asumiendo que la hipótesis nula sea cierta, y eso es asumir esto. Pero como yo calculo la región crítica, el p-valor va a cambiar porque ahora voy a tener que considerar colas hacia los dos lados. Entonces, de la misma forma que antes, nuestro test estadístico se mantiene. X menos mu0 partido en sigma partido en raíz de n, o S partido en raíz de n, dependiente si tengo una normal o una test student. Y si es test student tengo que usar los grados de libertad, son los mismos, no se recalculan. 3.66 para la normal, 3.47 para la test student. Pero nosotros ahora tenemos que dar posibilidades de que la media muestral sea menor que 3 kilos, además, no solamente mayor. ¿Ya? Entonces ahora, igual como lo hacíamos para los intervalos de confianza, tengo que repartir la nivel de significancia entre la cola izquierda y la cola derecha, dándole 2,5 a cada uno, ¿ya? Para que la suma sea mi nivel de significancia, que sea un 5%. Entonces, de hecho, esto se parece mucho a cómo calculamos los intervalos de confianza, ¿ya? Se los voy a mostrar después que es equivalente, de hecho. Entonces, ¿cómo calculo la región crítica? Básicamente, lo que hago es esto, ¿no? Mi significancia ahora lo separo en los casos extremos de la izquierda y la derecha. Entonces, mi región crítica es el clásico 1,96 y menos 1,96, que serían estos percentiles de acá, ¿ya? Que ya los calculamos, ¿se acuerdan? Los conocemos de memoria porque los usamos para hacerle el intervalo de confianza, ¿ya? Pero hacemos QNorm de alfa medios y QNorm de 1 menos alfa medio. O sea, calculamos el percentil para alfa medios y 1 menos alfa medios. Y son los clásicos 1 menos 1,96 y 1,96. Ya, entonces si nuestro estadístico muestral, en el caso que asumimos era normal, es menor que menos 1,96 o mayor que 1,96, rechazaría la hipótesis nula. ¿Cuánto era nuestro estadístico muestral? 3.66. Entonces, esta es mayor que 1.96. Está en la región crítica. Acá lo calculé. La región crítica sería este OR, de considerar los dos casos de extremidad. Y entonces yo estaría rechazando mi hipótesis nula. Pero ahora este test, de cierta manera, es menos conservador que el anterior, porque asumo que hay incertidumbre para los dos lados. Entonces acá calculo la región crítica, que la tengo aquí. Chequeemos un poquito. Y acá está mi z-score. Ya, y con la test student es lo mismo, solamente que uso la cuantía, la inversa de la test student. Y le tengo que dar los grados de libertad.
y que me dice true también, ¿no? Entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces tengo suficiente evidencia estadística acá para decir que los pesos de las guaguas de Australia es distinto a 3 kilos. ¿Sí? Alternativamente, como se podrán imaginar, uno podría hacer lo mismo, uno podría calcular un intervalo de confianza para la media muestreal, y eso me va a dar algo, una región muy similar a la región de rechazo, pero invertida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculo un intervalo de confianza con 1 menos alfa de confianza, o sea, 95% acá. Y el intervalo de confianza se convierte en mi región de aceptación en vez de rechazo. Y la idea entonces es ver si mi hipótesis nula es capturada en mi intervalo de confianza, fallo en rechazar mi hipótesis nula. Si no, rechazo mi hipótesis nula. Entonces hago la clásica fórmula de intervalo de confianza. Acá lo hice con ¿qué? Con una test student, que es la media muestreal menos Qt evaluado en 1 menos alfa medio n menos 1 por el error estándar. Y eso me da este intervalo de confianza que está entre 3 kilos 1, 100, 3 kilos 400. Claramente no contiene a mi hipótesis nula, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Entonces la teoría de estadística nos muestra que los intervalos de confianza, los p-valores y las regiones de rechazo siempre están de acuerdo en la significancia estadística. Entonces otro camino para calcular test de hipótesis cuando tengo test para los dos lados es hacer un intervalo de confianza. Cuando es para un solo lado es más complejo, ¿no? Tiene menos lógica. ¿Cómo yo calcularía el p-valor ahora? Que sería el enfoque clásico del mismo test. Bueno, tenía que calcular la probabilidad extrema ahora para los dos lados también, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el p-valor ahora hay que calcular los dos casos. Entonces esto sería equivalente a la función de probabilidad evaluada en menos z y más 1 menos la función de probabilidad en z. O sea, quiero ver el área bajo la curva de la cola izquierda y de la cola derecha asumiendo mi z-score. ¿Qué significa lo que estoy acá? Veámoslo con un dibujo mejor. Esta 1.96 menos 1.96 es mi región crítica, ¿no es cierto? Entonces sé que esto de acá es alfa medios, que son 2.5%. Esto de acá es alfa medio, 2.5%. Esta región de acá es 1 menos alfa. ¿Ya? Z es el valor que yo observé. Entonces la probabilidad de que Z, de que mi valor variable aleatoria sea mayor que esto, sería la cola derecha. Pero eso es la mitad de mi p-valor. Porque yo también, ser más extremo, acuérdense, que la hipótesis nula son para los dos lados. Entonces ahora también considero este caso de acá, que sería el caso imaginario que hubiera obtenido un valor más extremo por el otro lado. O sea que hubiera obtenido un menos z en el mundo estandarizado. Entonces tengo este menos z acá, y este menos z me da esta región de este p-valor hacia acá. ¿Ya? Que es la otra mitad del p-valor, y por simetría, estos p-valores son iguales, esta región es igual. Entonces la fórmula lo puede simplificar todo como 2, acuérdense que phi es la CDF de la normal estandarizada, de menos el módulo de z, que básicamente es sumar la región hacia la izquierda y la región hacia la derecha del z-score observado. ¿Ya? Entonces esta es la fórmula del p-valor para un test de dos lados. Y nos da un 0,0025. Más compactamente podría ser 2 por p-norm del menos el valor absoluto, que es esta fórmula que está acá. Entonces el p-valor es mayor, que se dan cuenta cuánto era para el otro, era 0,06 creo, cuando tenía un test para un lado. ¿Cuánto era? Ya ni me acuerdo. Como hemos mezclado tanto de los p-valores con
la t-student y con la z, pero ¿cuál fue el primer p-valor que calculamos? A ver, vamos a recordarlo. El primer p-valor que calculamos fue 0,0012. Ese fue el primer p-valor que calculamos, cuando teníamos para un lado con una z. Y ahora obtuve 0,0025, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es más grande? Porque como considero que los valores extremos pueden ocurrir tanto por la izquierda como por la derecha, es menos sorprendente. Entonces le doy más probabilidad a los valores extremos. Entonces es un test al final más exigente, porque le doy más posibilidad a los valores extremos. ¿Ya? Y eso sería entonces cómo se calcularía el valor. Este es el dibujito que les hice acá para ver cómo se calcularía el p-valor en un caso en que yo rechazo la hipótesis nula. Y acá sería un caso en que yo fallo en rechazar la hipótesis nula. A saber que el p-valor es grande. Acá sería lo mismo. Acá tengo el alfa medios. Acá tengo el alfa medios. Entonces acá tengo 1 menos alfa, que es 95%. Y supongamos que el z me da por acá. Me da más chico que 1,96. Esta área de acá sería la mitad de mi p-valor. Y por simetría de la normal, este sería menos z. Y esta sería la otra mitad, ¿no? Y ahí tendría un p-valor que sería mayor que alfa. Y yo entonces ahí fallaría en rechazar la hipótesis nula. Con un t-test podría calcular el p-valor, es la misma lógica. Pero en vez de usar la normal, uso la función de probabilidad, ¿no es cierto? De la acumulada de la t-student. Ahí le tengo que dar los grados de libertad. Y el estadístico que le paso el t-statistics. Entonces tengo la cola izquierda, acá tengo la cola derecha. Y el p-valor me da esto de acá. También rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Más compactamente podría ser la misma lógica. Uso este truquito del negativo del valor absoluto. Todo esto que acabamos de hacer, uno lo puede hacer en una sola basada usando t-test, ¿no? La función t-test que vimos antes, si yo le cambio ahora que la alternativa es two-sided en vez de greater, le digo acá cuál es la hipótesis alternativa, directamente me calcula el test de dos lados. Y me retorna el test statistics, los grados de libertad, el p-valor. Y esa es la clásica función que se ve en todos los tutoriales de R que la gente usa. Esto es todo lo que ya les mostré y acá estoy ejecutando el t-test, ¿no? Entonces la única diferencia que cambió fue que en alternative pasamos de greater a two-sided. Y eso asume que estoy haciendo un test para dos lados. Pero lo bueno que les mostré antes toda la forma de cómo esto se calcula, para que no solamente se aprendan de memoria esta función, sino entiendan que los p-valores son lo mismo y que se está calculando por detrás. Esa es la importancia del pensamiento estadístico y entender los métodos que usamos. Eso, pues. Ahora con esto en el próximo video vamos a empezar a hablar de test de dos muestras, ¿ya? Que es lo más que pasa mucho cuando tengo experimentos. Tengo muestras para el grupo A, muestras para el grupo B. Los tests que hemos visto hasta ahora de una muestra son generalmente para datos más de encuestas, no son de experimentos. Entonces acá lo que viene a continuación es qué pasa cuando quiero preguntar, ¿son distintos las medias en el grupo A y el grupo B? Y eso se parece mucho a lo que yo quiero hacer en un experimento. ¿Ya? Entonces seguimos en el próximo video.